Bienvenidos a Finanzas en 2D, el programa para empoderarte en el manejo financiero. Los acompañamos el día de hoy Diego Martínez de Focus Entrenadores en Finanzas y Diego Vélez de Renta Valor. Diego, pues como habíamos quedado la vez pasada, y le recuerdo a todas las personas que de pronto están leyendo nuestros artículos o que están viendo nuestros videos, nuevamente la invitación es para que revisen bien todo lo que escribimos, porque por ejemplo el día de hoy tenemos un tema muy interesante que muchas personas empiezan a preguntarse y es, ¿compro o arriendo? Y uno sabe ya generalmente sobre qué está hablando. En esta oportunidad yo lo enfoqué mucho en la parte empresarial. Diego lo enfocó mucho en la parte personal y llama muchísimo la atención porque es la pregunta que la gran mayoría se hace y es, ¿compro casa o vivo en arriendo? Y entonces ahí hay una respuesta bien clara que la vamos a encontrar en el artículo de Diego Vélez. Y les recuerdo para esas personas que nos están siguiendo, para que ingresen a nuestro blog, finanzas en 2D, 2 en número.com. Ahí pueden encontrar todos nuestros artículos. Y si quieren ver un poquito, para esas personas que de pronto o son independientes o que mejor también son empresarios, para que lean el artículo que también traigo sobre comprar o vender, que el que escribí yo, que habla un poquitico sobre el leasing y que ahí también tiene otro concepto sobre el comprar o arrendar. Entonces, súper interesante eso, Diego. Y empezando acá de una, me pareció, hermano, demasiado ganador todo, todo el contexto que traes de la historia de la parte hipotecaria, de los intereses que se vivían en el país en una época y en otra, porque es que de ahí se pueden tomar muchas decisiones y a veces pensamos como, esto no vale la pena, y mentiras que sí. Diego, muy bacano el artículo, hermano. O sea, yo lo leí y yo, uy, súper bacano, además porque mucha gente tiene el concepto todavía de, ay, es que mi casa, y entonces para los que son de otro país, aquí esa moneda virtual que existía, el UPAC, que hoy es el VR, entonces decían, pero ¿qué es lo que está pasando? Y mira que vos haces una explicación y ni siquiera estás tomando la variación de tasas, pero que explica lo que le pudo haber pasado a muchas personas en esa época, que a veces lo meten como, ay, no, es que tan de malas, pero realmente hay una explicación desde los números que fue muy enriquecedor leerte, Diego. Entonces, contanos, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, yo siempre me voy a la historia para poder pues, saber de dónde vienen las cosas, ¿cierto? En efecto, cuando yo estaba más pelado, o sea, hace unos añitos nomás, Dejémosla eh, ahí. ¿cierto? A la vuelta de la esquina, uno escuchaba en esas reuniones familiares este tema, pero era recurrente. Hombre, yo me voy a casar, pero entonces yo no voy a comprar la casa porque es que me sale mejor arrendar, ¿cierto? Entonces, y como somos tan creativos y los latinos somos muy del peso y mirar, etcétera, etcétera, eh, todavía algunas personas hoy, después de eso hace 20, 30 años, se preguntan lo mismo y dicen, hombre, yo ¿para qué voy a comprar una vivienda? Porque de pronto cambia cualquier situación en mi vida y entonces yo me voy a trasladar para otro país y yo pagando una vivienda cuando lo único que sería es pagar por ver, como está haciendo mucho de la economía hoy. Yo pago por utilizar algo y listo. Y si me toca irme de aquí mañana me voy, pero no tengo ningún compromiso de largo plazo. Vamos a mirar unas gráficas que aquí nos explican un poquito. Sí, ya. Eh, Y dame ahí ya te di el listo. pase para que puedas compartir. Muy bien, entonces aquí tenemos lo siguiente.
Aquí hago un análisis muy rápido y trato de ser lo más sencillo en la interpretación, como decías ahora, Diego. Yo no me voy a explicar pues, tecnicismo, sino miremoslo de manera muy rápida. ¿Por qué hace años 80 y 90, las personas pensaban en no comprar? Era porque las tasas que había eran demasiado onerosas. O sea, prestar para vivienda iba entre 30 y 40%, ¿cierto? Inclusive, déjenme les muestro una cosa acá. Estas son las tasas de interés de vivienda históricas. Hoy, claro, este cuadro está hasta el 2009, pero la tendencia ha sido bajar mucho más para que la tasa de interés, que es esta línea, que es como gris, esté hoy a un 10% efectivo anual, pero estuvo en un 40, 45, y de ahí fue el descalabro que hubo en las hipotecas en Colombia. ¿Por qué? Porque es que nadie tenía cómo pagar eso. Y ocurría muy normalmente que tú empezabas a pagar el crédito y llevabas 5 años pagándolo y debías todavía más de lo que habías prestado por la tasa de interés. Así es. Entonces, Inclusive ahí se me ocurre decir, muchas personas en esa época vivían de los CDTs, literalmente. O sea, decían, venga, que es que si yo abro este producto de ahorro, puedo vivir de él. Ahora imagínense ese producto de ahorro si era tan bueno, ahora cómo eran los créditos, que por lo general los créditos son más costosos que las tasas de ahorro, y si una persona podía vivir con lo que ahorraba, ahora imagínense la persona que estaba pagando, cómo era la contracara. por supuesto, si esto era un crédito, ¿cierto? Al 40%, 45, 50, pues la tasa de inversión estaba posiblemente a la mitad o un poquito más, un 25% efectivo anual, un 30% efectivo anual. A Diego, pues que nació ayer, no le tocó al tocayo, pero a mí sí me tocaron. A mí me tocaron tasas del 25, 30 inclusive. Al final de los años 90, donde estuvo la crisis hipotecaria, Uh me -huh. acuerdo muy bien que eh, un banco ofreció tasas del 45% efectivo anual. Es decir, que casi que pues sumaba la mitad de lo que colocaba. Si ponía 100 pesos en un año, tenía 145. Uh -huh. Veía que inclusive los amigos que se habían casado ya, porque yo era muy cobarde para eso, entonces lo que hicieron fue vender todo, y meterlo en CDTs, porque con ganarse un 45% en un año es una cosa pues que no ocurría sino en una economía pues inclusive pues muy cuestionable. Hoy te ganas un 10, o sea que para poder hacer eso necesitas 4 años y medio, Uh -huh. lo que podías hacer en un año. Entonces, es muy válido tu comentario y ya vamos a mostrar un poquito en una gráfica posterior exactamente lo que nos estás comentando. Esto era tan alto, que la gente le tocó devolver sus propiedades, las que estaban a crédito, porque no había cómo pagarlas. Entonces, decían eso mismo que estamos comentando. En un momento determinado veían 5 o 10 años pagando y decían, todavía debo más. Es como que yo todavía debo más de lo que presté. Y mi apartamento no vale mucho más, vale menos. Entonces, este negocio no está siendo muy eficiente. A medida que inclusive cambiaron pues, esta valoración y las tasas se fueron lo que llamamos ralentizando. Es un tema pues muy económico y es que todo llega es como un motor que funciona en ralenti. Es que tú no lo aceleras, sino que está ahí funcionando solo prendido. Todas las economías se pusieron muy parecidas en ralenti. Entonces tú encontrabas que las tasas ya de Colombia, posiblemente más altas por un país de riesgo, podían ser algo parecidas a las de un Estados Unidos, a las de una Europa. En efecto, todavía tenemos una gran diferencia, pero no estas tan altas pues como se creaban en los años 90, ¿cierto? Pero hoy sí tienes una tasa para un crédito hipotecario del 10%, cuando en Estados Unidos posiblemente la tienes del 6%, ¿cierto? Entonces la diferencia, aunque porcentualmente es muy alta, pues no es 2, 3 o 4 veces lo que se presentaba años anteriores.
Eso nos lleva a este análisis. Las tasas de colocación y captación que decían muy bien Tocayo, cuando yo tomaba un préstamo en los años 80 o 90, podía llegar a pagar 30, 40 o hasta 45%. Mm. Hoy, o en los años actuales, estás pagando entre un 9 y un 12%, y un día eso todavía es alto. La gente siempre se ufana a decir que es que mi banco, yo soy un banco, un cliente preferencial, entonces a mí me dan una tasa del punto 7, punto tal, entonces eso me arroja un 9%, ¿cierto? 9,5% efectivo anual. La inflación de esa época también era muy alta. Y esta pues es bajita, la que pongo aquí para no herir susceptibilidades. Yo me acuerdo que arranqué a trabajar en esos tiempos y el salario me lo subían el 25% o 30% cada año. Entonces yo me creía muy rico. Entonces, un año me ganaba 1.000.000 y el otro año me ganaba 1.300.000. Y aquí es esta machera. Pero resulta que como la inflación era tan alta, a la mitad del año estaba comprando con esa plata menos de lo que podía, porque a la mitad del año todos los precios de todas las cosas habían subido ostensiblemente. Entonces yo al final del año era pobre. Y era una cosa que finalmente quiso corregir la economía y decir, no, esto no puede ser así. Entonces, lentamente y con un ejercicio fiscal grande y apretarnos un poquito, pudimos llegar a una inflación que pasaba del 20% a un 4% que pongo hoy, a veces ha sido mucho menos. Hoy con la situación que tenemos de encierro y estas cosas, pues pudiera ser un poquito más alta o más baja. La que se está presentando hoy es más baja. ¿Por qué? Porque no hay consumo. La gente no está consumiendo como consumía antes, entonces finalmente las inflaciones están muy, muy por debajo. Pero entonces eso es parte pues, de nuestro análisis para poder llegar a una conclusión. La tasa de inversión, un CDT, me daba el 25%. Hoy bajita la mano me da el 5%. Y estos son los puntos bajos, ¿cierto? Yo puedo conseguirlo hasta un 30, 35 o como les digo, un 45% que yo llegué a ver en un banco que era del Estado y finalmente mucha gente se metió ahí y dijo, no, pues es que eso nos va a quebrar. Y se ganaron el 45%. Hoy no. Hoy tú tienes 100 pesos y te ganas 5 adicionales en el año y no 25. Pero con esto, como muy bien decía mi tocayo, la gente vivía de la renta. Entonces decían, pues es que yo coloco esa plata que tengo a rentar y vivo muy bien. Eso lleva a la primera conclusión o análisis de esto. Si yo tengo un capital, pues yo puedo vivir de la renta y pagar un arriendo. Inclusive, yo empecé a trabajar en una compañía de préstamos del sistema financiero y alguna vez visitando un cliente me dijo, nosotros acabo de vender la casa y me voy a ir en arriendo. Y uno decía, ¿qué es este loco? ¿Cierto? Pero es que él era financiero ya hace 15 años antes que yo. Y decía, es que es bobada. O sea, si yo me pongo a pagar mi casa, la voy a pagar 6 veces. Pero si tengo la plata, yo puedo con esa renta pagar un arriendo de una super casa más grande que la mía. Y todavía hacer crecer mi plata. O sea, que siga creciendo. Entonces ahí es donde estaba esa gran diferencia de posiciones del pasado a la de hoy. Y basados en tasas muy altas de préstamo que me obligaban a cuestionarme si era mejor pagar un arriendo que era el 1% del valor de la propiedad. Es decir, que si tienes una propiedad de 100.000, pagarías 1.000. Hoy el cálculo es del 0.5 de la propiedad. O sea, de esa propiedad de 100.000 pagarías 500. Entonces, si nos vamos al hoy, con una tasa más baja, que me permite a mí pues poder sufragar esos gastos, con un arriendo que finalmente pues aunque haya bajado, pues está en la misma relación de la tasa que me están prestando, o sea, bajó en los mismos momentos o en las mismas cantidades,
inclusive pudiera decir que porcentualmente bajó más la tasa del préstamo que la del arriendo. Si Ujú. alguien hoy pensara que entonces se va a poner a pagar arriendo porque está al punto 5, sería una decisión bien difícil, porque esta plata que pagan arriendo se va a perder. Después de pagar 20 años de arriendo, no tiene nada. Y Ujú. esa es la primera conclusión que sacan las personas. Hombre, pues si usted va a botar esa plata, más bien inviértala, ¿cierto? Porque finalmente, con una tasa del 9% efectivo anual, por más que lo pagues en 10 o 20 años, vas a tener una propiedad. Ujú. Una propiedad que hoy, inclusive, con algunos temas que están proponiendo a nivel local, pudiera ser la pensión de uno, que es la hipoteca inversa. Es decir, yo tengo una propiedad ahí para defenderme. El otro que yo solo pagó arriendo y se la parrandeó, no tiene nada. Tendrá su fondo de pensiones y si no, y si es independiente y no hizo ahorros y todas, cualquier cosa que nos pueda llegar al imaginario, posiblemente no tiene nada, ¿cierto? Claro. Y es que mira, Diego, que, por ejemplo, con este análisis que estás haciendo, si yo me paro en los 80 y 90, con el arriendo del 1%, eso viene siendo más o menos como el 12.7 al año. Comparado con el 30-40, pues uno ahí sí la piensa bastante en, ve, yo creo que me sirve más el arriendo y por eso la postura como en ese entonces. Sin embargo, si yo me paro acá y veo el punto 5, lo llevo al año, me da el 6 alguito, el 6.5 y lo comparo con el 9, yo digo, no, pero es que mira que está muy cerca de lo que es la compra. Entonces, mira que claro, que cuando uno hace un análisis desde las tasas, pues también te pueden conversar esas tasas y darte una idea sobre si es importante comprar o vender, que aquí hacemos, ve, comprar o arrendar, que aquí hacemos la aclaración. Es de acuerdo a cada situación, es de acuerdo a cada persona, es de acuerdo a cada personalidad, pero que obviamente si hablamos de una generalidad, las tasas te pueden dar una muy buena generalidad. Es correcto. Y eso, ese apunte buenísimo, nos lleva a este cuadrito. ¿Qué pasaría hoy, entre este ejercicio de pagar crédito o arrendar? Entonces, ¿qué es lo que colocamos aquí? Un bien que vale 150. De todas maneras, yo no estoy financiando los 150, sino en nuestro caso cerrado lo hacemos sobre 100, que está pues en el documento que podrán mirar en el blog. Si yo financio sobre 100, mírame lo que tú estabas diciendo. Una cosa es pagar un arriendo de 750 pesos o pagar un crédito de 965. Esta es mi cuota. La diferencia ya es más cercana. Entonces ahí es donde uno dice, yo por qué me voy a perder esa posibilidad de tener un patrimonio si esta plata de arriendo se va al cero, no produce nada, no tiene beneficios tributarios, que inclusive si le sumara beneficios tributarios que hay en estos créditos, digamos que el gobierno me está pagando parte de esta plata y posiblemente llegue a estar pagando lo mismo, 750. Entonces, ahí está el análisis. Que Ah, algún día tocaremos los temas tributarios. correcto, que esos son de una belleza, me babeo. Entonces, aquí, finalmente, posiblemente, con todos esos beneficios, yo esté pagando el mismo valor. Y entonces, pagando el mismo valor, ¿por qué no me voy a meter acá? Sería ilógico, ¿cierto? En general, una persona hoy no tendría ningún aliciente para no comprar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de acuerdo a los números, eh, es lo mismo comprar o arrendar, pero entonces en la compra, pues desde el punto de vista del pago, pero en la compra va a tener un bien, en el arriendo no va a tener nada, ¿cierto? Y Excelente. pongámoslo en un ejemplo bien complicado. Esa persona que se iba a ir del país, que hablábamos ahora, esa persona el día de mañana, listo, se va, pero puede vender su bien porque tenía algo. Mm. Entonces, de alguna manera le van a dar un remanente, que es un ahorro que lo llamamos forzoso, que hizo para comprar una vivienda. Esa vivienda tiene una valorización y en 2 o 3 años dice, bueno, yo vendo, así haya pagado solo el 5% de la vivienda. Él tiene ya una valorización ganada y podrá salir inclusive con una platica en el bolsillo. Excelente.
Así es. Entonces, digamos que esto era lo que quería mostrarles un poquito desde el punto de vista, muy bien dicho Diego, de la persona natural, Mm, ¿cierto? Porque ya cuando hablamos de empresa es otro cuento, esa es otra historia y posiblemente ahí la situación cambie ostensiblemente, puede ser 180 grados de diferencia. así es, tal cual como lo decís, Diego, y por eso invitamos a las personas que empiecen a leer este blog, porque son dos miradas completamente diferentes. El mismo tema, pero desde una mirada completamente diferente. Puede que haya veces coincidamos escribiendo en el blog, coincidamos y acordemos hablar sobre lo mismo. Aquí nos ponemos el tema, pero ya cada uno trata de esbozarlo en algo. Hasta ahora lo hemos esbozado en cosas diferentes. Puede que en algún momento lo esbocemos en el mismo producto y hablemos sobre lo mismo. Pero miren, en este caso que hablamos de comprar o arrendar, Diego lo trabajó mucho para el tema de la vivienda, que es un tema que yo sé que a muchas personas les va a llamar la atención y que van a consultar. Y yo sí lo abordé desde la parte de, bueno, si usted es empresario y aprovecha un producto financiero que se llama el leasing, que también hay otros productos como el renting, como el leaseback, pero puntualizamos ahí en el leasing financiero y entonces puede notar de pronto el lector que sí puede haber diferencias con respecto a la persona natural y que obviamente va a depender mucho de la personalidad que tenga y de la situación que tenga y sobre el aspecto que tenga. Pero como lo hablábamos ahorita al principio y que Diego me decía antes de esta grabación, hombre, es que como empresario es diferente el asunto. O sea, como empresario yo lo haría de una manera y es correcto y ahí en el artículo decimos cuál es esa manera. Entonces, para que los invitamos para que lean y Diego, hombre, ya que estamos hablando de esa hipoteca, que hablaste de esa hipoteca inversa y como ya llevas dos programas proponiendo y como fuimos más Biblias esta vez sí lo hablamos antes del programa de decir cuál iba a ser el tema del próximo blog, hombre, la gente está hablando mucho de la hipoteca inversa. Aquí no nos vamos a meter con temas ni políticos, ni con temas de si es bueno, si no es bueno. Simplemente vamos a poner a que hablen los números. Entonces, ¿te parece, Diego, si hablamos de la hipoteca inversa? Fabuloso, Excelente. fabuloso. Entonces, todas las personas sigan conectadas con nosotros, sigan viendo nuestros videos, lean nuestros artículos, finanzasen2d.com hombre, Diego, qué rico haber compartido contigo el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy bien, valga decir que el artículo que tú presentaste también tiene una validez absoluta. En efecto, tú nos estás llevando a que lo miremos en el blog, pero ahí hay un contraste buenísimo. ¿Por qué? Porque lo hablábamos antes de sentarnos a filmar. Eh, yo tengo algunas cosas rentadas y esas no las dejaría, no las compraría nunca, inclusive teniendo la edad que tengo. Pero es que los números finalmente son los que nos hablan, ¿cierto? Así, Eh, hace años uno compraba un carro y se valorizaba, en los años 80, me acuerdo que se valorizaba, usted compraba un carro y al otro año lo vendía por más plata. Hoy usted le da la vuelta a la esquina en el carro nuevo y ya vale 5 millones de pesos menos o 10, solo por tener menos de un kilómetro, pero lo sacó de la concesionaria. Entonces, esas situaciones ya empresariales sí de pronto son el lado opuesto a lo que estábamos hablando de la vivienda. En general, ¿por qué? Porque finalmente, como muy bien lo trata Diego, las personas eh, pagan por ver, hoy pagan por ver, pagan por utilizar. Entonces, si yo tengo una empresa y necesito mover un material, pues comprarme un camión de pronto me quita mucho capital de trabajo, pero si lo arriendo, posiblemente tenga una eficiencia mucho mayor. Y así en cualquier sentido de que pudiéramos hablar de arrendar o pagar por utilizar algo,
más no comprar. Entonces, en efecto, los invitamos a que miren el análisis porque no quería dejarlo pasar sin hacer el comentario de que también está muy bien estructurado y que en efecto nos da dos posiciones diferentes, que son muy buenas pues analizarlas y para que ustedes pues vayan cogiendo mucho más manejo y se vayan empoderando pues de todos estos temas financieros. Era eso nomás, Diego. Bueno, Diego, entonces nos vemos en una próxima oportunidad donde vamos a hablar sobre la hipoteca inversa y cómo se puede comportar eso financieramente. Perfecto. Sin dejar de recordarles que es hora de transformarse financieramente, ustedes. Por eso esa decisión es solo, única y exclusivamente tuya. Y nos vamos a ver el siguiente programa de Finanzas de 2D para ampliar un poquito el tema de la hipoteca inversa. Listo. Dieguín, que estés muy bien. Lo mismo, mi señor. Que la pases muy bien y un saludo para todos. Gracias.